Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. La discusión sobre el aborto volvió al centro del debate político con un proyecto impulsado por parlamentarios de ultraderecha que busca obligar a las mujeres que acceden a una interrupción legal del embarazo a escuchar previamente los latidos del embrión o feto. La iniciativa ha abierto un debate médico, ético y jurídico sobre el rol de los profesionales de la salud, la autonomía de los pacientes y los límites de la legislación. Claudia Santiago está acá, presidenta del del directorio de la Asociación de Ginecólogas de Chile, para analizar esta propuesta. Perdóneme, Claudia, porque a mí me parece de un sadismo extraordinario, de una crueldad inconmensurable. Es muy, muy fuerte lo que se propone y cómo sigue corriendo la ventanita de Overton, cómo ha ido como expandiendo, porque claro, la tiramos como idea, la discutimos y quizá no llegue a puerto, pero normaliza un punto de vista que es de una crueldad terrible. Bueno, los sociólogos dicen que las leyes y las reglas sociales no se cambian de un día para otro, ¿no? Se va instalando un relato que paulatinamente va tomando fuerza en los distintos espacios y ahí es donde uno tiene que estar atento para que estas cosas no avancen, como estaban avanzando en otras partes del mundo, ¿no? Esta idea originalmente partió en Hungría, la copiaron algunos países latinoamericanos, ¿no es cierto? Y estamos viendo un avance importante en el retroceso. Suena un poco curiosa la forma de decirlo, pero estamos viendo un avance importante en el retroceso de las mujeres y de sus derechos. Tenemos grupos que en este minuto están queriendo ceder derechos ya ganados. Entonces la pregunta es, ¿gracias a quién están frente a un micrófono para vender esa distopia? Gracias a los logros de otras mujeres. Es contradictorio. Y bueno, era esperable porque ya en algún minuto el mismo legislador habría dicho que abortando una mujer violada no se desviola, así que ahí como que más o menos estaba el camino trazado y sabíamos que estas cosas podrían venir, pues ya hay que resistirla desde todos los ángulos. A mí le puedo plantear algo que le doy vuelta. Hablamos de este proyecto que se llama Escucha su corazón. Yo creo que ahí los medios contribuimos como con esta apertura. Es como que de alguna manera no hablamos que es un proyecto que lo que hace es que las mujeres que acceden en un aborto en 3 causales, ni siquiera, y aquí nos confundimos, no un aborto voluntario, un aborto en 3 causales, escuchen los latidos del corazón del embrión o feto. No solamente es cruel, sino que pone en riesgo a la madre, en muchos casos. Yo creo que por eso es aún más peligroso y lo normalizamos, ¿no? No sé si le parece lo mismo. ¿Qué le parece esta iniciativa en sí mismo y qué fundamento científico indica que escuchar el latido constituye una intervención beneficiosa para la paciente? Bueno, en primer lugar, desde la medicina, estrictamente desde el conocimiento científico, nosotros no escuchamos el corazón bastante avanzada la gestación, o sea, sobre las 10 semanas. Lo que hay a las 6 semanas de gestación, cuando el embrión mide 3 milímetros, es un grupo de células que se han ido diferenciando y adquieren capacidad pulsátil. El que quiere creer que eso es un corazón está bien, es legítimo. Claro. Pero anatómicamente y funcionalmente no lo es. Y de hecho, hasta la semana 8, desde el punto de vista de la seguridad del embrión en una ecografía, todos los que hacemos y todas las que hacemos ecografías, sabemos que la forma de escuchar el latido cardíaco de un embrión a esa edad gestacional es con una tecnología que tienen los equipos de ultrasonido que se llama modo Doppler color. Y el Doppler color, que está basada en una, digamos, técnica física, ¿no es cierto?, que descubrió precisamente el señor que lleva este apellido, es el que mide glóbulos rojos que se acercan y que se alejan para poder ver el latido de estas células. Eso desde un punto de vista técnico, cuando se aplica, genera demasiado calor. El ultrasonido es seguro para los embriones y para los fetos, pero cuando se exponen a ultrasonido por más de 2 horas, se produce un calentamiento del líquido amniótico y en el cuerpo del feto, que tiene muchísima agua también, se producen cavitaciones.
Y es por eso que nosotros no podemos estar mucho rato haciendo la ecografía, o sea, media hora es suficiente. Pero cuando aplicamos el Doppler color para escuchar los latidos, porque esto es lo que propone el En proyecto esta de ley, idea. claro, cuando ocupamos el Doppler color, uno puede mirar la pantalla y yo le podría mostrar a dónde se ve cuánto se eleva la temperatura. Por lo tanto, las y los que hacemos ecografía escuchamos o vemos la presencia de actividad cardíaca de esta célula hasta las 8 semanas con un sistema que se llama modo M, que no permite a la madre y tampoco a su familiar o acompañante significativo escuchar nada. Y así se deberían hacer por norma técnica rigurosa, O sea, encima es un proyecto que que no aplica para la semana 6 y no 8. tiene lógica. Claro, y más adelante se vuelve, algunos dicen que la palabra tortura es bastante fuerte, ¿no? La medicina tiene cosas técnicas, pero también debe nutrirse de otras ciencias que son humanistas y de también relaciones humanas. Y bueno, yo traje aquí algo que Ujú. habla un poco de eso. Por favor. Yo me titulé en el año 95, así que yo juré el antiguo juramento hipocrático, que es muy alambicado. Perdone, ¿qué es un juramento hipocrático? El juramento hipocrático es el que hacemos todas las médicas y médicos el día de titularnos. Perfecto. Pero después de las dos grandes guerras, la Declaración de Ginebra en el año 48 incluyó conceptos que tenían que ver con la tortura desde la profesión médica, porque sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, hubieron muchos colegas y tristemente en nuestra historia eso también pasó, ¿no es cierto? Entonces, el juramento hipocrático se cambió en el año 2017 por una promesa médica que hacen ahora los chiquillos que egresan en todas partes del mundo, que tiene componentes distintos que apelan específicamente a todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y, por ejemplo, como le digo, lo traje anotado porque yo no lo Ujú. juré, y dice: respetar la autonomía y dignidad de mis pacientes, guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado incluso después del fallecimiento de mis pacientes. O sea, yo no puedo ventilar la historia ginecobstétrica de esta mujer. Y por otro lado está no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga en mis deberes y mis pacientes. No emplear jamás mis conocimientos médicos para violar derechos humanos, libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. O sea, quien jura esto, Ujú. y yo supongo que todos los que juramos el antiguo juramento hipocrático también lo vamos a suscribir, no podemos ser cohesionados por el Estado a través de una ley. Y yo lo veo sumamente peligroso, o sea, cuando el Estado se entromete en la gestión y en la relación médico-paciente, se cruza un límite muy peligroso, porque las confianzas se van a perder y entonces las personas no van a saber a quién recurrir. Si ya es difícil, por ejemplo, para una mujer violada hacer la denuncia porque sabe todas las barreras que se levantan, ¿qué va a pasar ahora cuando a nosotros se nos obligue? Entonces ahí lo que yo estoy viendo o lo que en mi asociación, que es Ginecólogas Chile, estamos pensando, que pudiera operar la objeción de conciencia hacia el lado contrario en la que opera en los actuales objetores de conciencia. Pero finalmente lo que se va a conseguir con esto es entorpecer la ley más de lo que ya se entorpece. Y Y eso que- la puede limitar muchísimo, incluso oye, quedarse perdón, solo en el papel. Perdón, Claudia. Usted dice que se entorpece. Entonces, ¿cómo está funcionando la ley de objeción de conciencia hoy? O sea, la ley de objeción de conciencia hoy día está funcionando con los objetores de conciencia, que son personas que legítimamente tienen una objeción que tiene que ver con sus principios valóricos, con su religión, y otro grupo importante de personas que yo podría llamar, digamos, objetores por conveniencia, que generan obstáculos y barreras que la ley no considera. Eh, por ejemplo, bajo el argumento de objeción de conciencia se niegan a constituir una causal, cuando realmente la objeción de conciencia es dentro del pabellón para interrumpir un embarazo. O por otro lado, por ejemplo, se encuentra una paciente, mujer gestante en la causal 2, se ven las malformaciones, se hacen estudios y se le sigue postergando. O sea, si yo la veo, por ejemplo, a las 11, 12 semanas, le digo esperemos a la ecografía de las 18
después esperemos a la de las 20, 22, 25, a ver si se va confirmando este diagnóstico, cuando nosotros realmente sabemos que el diagnóstico está. Entonces, te voy alargando un sufrimiento innecesariamente porque yo soy objetor. Y es por eso que, como esas conductas no van a poder ser cambiadas, porque cuesta supervisarlas, ¿no Doctora, es cierto? pero le hago una pregunta. Si yo me atiendo con un objetor de conciencia, ¿lo sé en el momento en que me ejecuta el servicio o no? Ese es el punto al que iba. Yo siempre les decía a las gestantes y a las mujeres que conozco que están con la idea de gestar, que si no soy yo quien va a acompañar esa gestación y se presentan ante algún obstetra, hombre o mujer, pregunten si son o no son objetores de conciencia, porque necesariamente un embarazo no va a terminar bien. O sea, estadísticamente sabemos que un 30% de las gestaciones no van a llegar a término, Claro. por alguna razón. Hoy día la norma técnica que fue aprobada ya o que pasó la supervisión de la Contraloría está vigente, pero no se está ejecutando, y esa norma técnica, digo, no se está ejecutando en muchos de los lugares. A lo mejor hay algunas clínicas o hospitales que ya lo están haciendo, lo desconozco, pero hay muchos lugares donde no se está poniendo en el currículum o en la imagen del colega, de él o la colega que atiende gestaciones, que acompaña gestaciones, si son o no objetores de conciencia. Y eso la norma técnica lo tiene incluido. O sea, usted al pedir una hora, tanto en un hospital como en una clínica, debería saber si el médico o médica que la va a atender es objetor de conciencia o objetora de conciencia o no. Hay un Pero dato vamos más lento que la norma técnica. Claro, hay un dato que muestra diferencias muy importantes entre hospitales y regiones. Hoy, una mujer tiene las mismas posibilidades de acceder a una interrupción legal del embarazo dependiendo de la ciudad donde viva. Claro, eso es lo que la nueva norma técnica también trató de corregir, que cada servicio de salud asegurara por lo menos un médico o médica no objetora de conciencia en cada uno de los hospitales públicos, porque así como nacer, abortar, también necesita que sea un espacio seguro. Claro, por la seguridad de la mujer que... Y la territorialidad es importante. O sea, ¿por qué una mujer que vive en un lugar X de Chile tiene que ser llevada a otro lugar, apartándola de su familia, de su acompañante significativo, dejando de lado a otros hijos que pueda tener para ir a un lugar donde no haya un objetor? Pero la realidad es esa. La norma va más atrás que la realidad, y los objetores de conciencia por la causal 3, por ejemplo, pueden llegar al 100% en algunos servicios de salud. Eso es bien dinámico, porque también las plantas de profesionales se van cambiando, pero ha sido así desde el año 2017 y sigue siendo así. Y también hay que pensar que en la causal 3 de violación, un porcentaje importante de esas mujeres son niñas menores de 18, y otro porcentaje importante de ese grupo menores de 13. Entonces, si la territorialidad no alcanza para resolverlo en el lugar, trasladar a niñas menores de 14 o menores de 18 a otro lugar, aumenta el drama, aumenta el estrés, aumenta la vulnerabilidad y aumenta la revictimización. En ese sentido, han pasado varios años desde la implementación de la ley de aborto en 3 causales. Desde la experiencia acumulada, ¿qué aprendizaje deja la aplicación? Bueno, para las que no somos y los que no somos objetores de conciencia, el aprendizaje ha sido duro. Duro porque luchamos por los derechos de las mujeres que están gestando y quieren optar a la tercera, a la segunda o a la primera causal, entendiendo bien que esto siempre ha sido voluntario, ¿no? Nadie obliga a otras personas a abortar. Que la ley exista no significa que las mujeres van a salir a abortar como locas o a inventar que fueron violadas, como dicen algunos colegas o algunos políticos. No es cómodo abortar. Para nada, para nada. Eso es una cosa. Y lo otro, aprovechando que usted dijo no es cómodo abortar, no es tampoco agradable acompañar. No es agradable. Es un trabajo duro, es un trabajo doloroso para los equipos IVE. Yo en mi caso particular, que no soy objetora de conciencia, soy una de las pocas en mi lugar de trabajo, e incluso aquellos que no son objetores, que para resumirlo un poco, en mi lugar de trabajo son solo 5, sin importar dónde yo trabaje. 5 de 45. 5 de 45. 5 de 45. Pero al final, por alguna razón, la gran mayoría termina llegándome a mí. Claro. Entonces, es complejo.
Es complejo porque hay que acompañar mucho dolor, hay que dar mucho soporte emocional y eso a uno también la desgasta. Y yo lo digo sin ningún problema y sin ninguna vergüenza. Yo me terapeo por eso, porque no es fácil acompañar a esas mujeres. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, de matronas que en el tremendo dolor de apoyo a estas mujeres le han pedido a la madre, en la causal 2, por ejemplo, ¿a usted le gustaría que yo bautizara a esta guagua? Porque en un momento crítico de la vida, cualquiera, en teoría, de acuerdo Ujú, a los principios cristianos o claro. católicos, podría bautizar. Lo hemos hecho. Eh, Hemos acompañado a gente que no ha querido ver a sus hijos o hijas, porque algunos son grandes, tienen 20, 25 semanas de gestación, precisamente por esto, porque se dilatan los diagnósticos de malformaciones incompatibles. Hemos visto algunos que lo han querido tener y acoger en sus brazos y entonces los limpiamos, los envolvemos en una mantita. Hay otros que no quieren verlo. Hay un programa muy hermoso que es del Hogar de Cristo, que para las personas que son creyentes se llama Dignifica y le dan una sepultura a estas criaturitas. En fin, hay de todo. O sea, es una condición tan extrema de vivencia humana que como lo variado que es el ser humano son las expresiones de humanidad, Y, por supuesto. y por eso es importante decirlo una y mil veces. No es cómodo, no es agradable, Para nada. no es una fiesta, que es lo que tratan de volver algunos fanáticos religiosos para interponerse frente a la sanidad, que es lo que debería regir eh, el mundo de la salud. Y en ese sentido, volvemos a reiterar, lo importante que es saber que este proyecto es no solo inútil, no solo cruel, sino que es tonto. Perdóneme que el término, es tonto. O sea, estar a favor de esta idea es una tontera. Y es peligroso que la tontera controle el discurso, porque como bien usted explicaba, no se puede escuchar. O sea, generaría aún más daño. Es una perversión, permítame decirlo. Y que estemos manejados por pervertidos me parece peligroso. O sea, Es mi perspectiva, no necesariamente tiene que ser la del resto. evidentemente en la construcción de la ley nadie asesoró desde la parte técnica de las ecografías, por ejemplo. Claro, Es ahí un hay periodo factor. cortito, son 6 a 8 semanas, pero en realidad en esa etapa lo que se supone que quiero proteger los daños con el ultrasonido con tanto calor, ¿te fijas? Entonces no hay un asesor y se supone que estas personas tienen y pagan muchos asesores. Ahora, después de las 8 semanas es distinto. Ahora, a mí me gustaría agregar que desde el punto de la medicina, que es lo que yo represento en esta invitación que me hicieron, nosotros creemos que eh, a ver, por así decirlo, el diálogo ético entre lo que mis principios y tus principios significan no sirve para este tipo de discusión, porque todos los que pensamos con cierta lógica sabemos que esos valores aplican solamente a ti. Claro. No puedo obligar a otras personas, pero además tiene que ver con un problema de salud pública. La salud pública tiene que dar garantías de cubrimiento, o sea, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista de atención profesional de todas las prestaciones de salud. Y el aborto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es otra prestación médica más. Por lo tanto, nosotros tenemos que, digamos, en nuestra práctica profesional o nos declaramos objetores de conciencia o cumplimos con esta prestación sanitaria. Entonces, reducir la discusión a un problema de tipo ético va a ser eterno. De hecho, la doctora Adela Montero de la Universidad de Chile siempre hace hincapié en eso. Si lo hacemos desde la ética o desde los principios religiosos o valóricos, la discusión no se va a acabar nunca. Pero desde lo sanitario, no puede una prestación, en este caso las 3 causales están dentro de la ley, pero el aborto en general es una prestación que está mayoritariamente en el Código Penal y es perseguido penalmente. Porque convengamos que en Chile la forma de referirse al aborto es en Chile no existe el aborto. No hay definición. Hay 3 excepciones, pero en Chile no existe el aborto. Entonces, que esa prestación médica quede completamente descubierta y que más encima hoy día se nos esté pidiendo que retrocedamos
y que la ley se entrometa en una cosa tan importante y tan sensible como es la relación médica o médico-paciente, a mí me parece tremendamente peligroso porque se puede cruzar un punto de no retorno y después, ¿quién les va a dar garantía a nuestras gestantes de que su información sensible está segura con nosotros? Claudia Santiago, presidenta del directorio de la Asociación de Ginecólogas de Chile, ha analizado la propuesta acá en turno. Muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos expresar nuestra postura frente a esto. Es que lo que hay que hacer es escuchar a los que saben. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.